Voy a hablar de la Convención de Viena de 1980, que es la compraventa de mercaderías, ¿sí? La compraventa internacional de mercaderías. Hablamos algo de eso y luego hablamos entonces de las notas. ¿Ok? Bueno, doctor, muchas gracias. Permítanme un momento. Vamos a ver un video. Esperemos que termine de cargar acá el video. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Señor. Sí, señor. No sé si de pronto alguno haya escuchado anteriormente de la Convención de Viena. ¿Alguno ha escuchado algo anteriormente de la Convención de Viena? Sí, sí, señor, profesor. Ya había escuchado algo de eso, pero no lo tengo muy claro. Pero sí lo había escuchado. Ok. Bueno, tiene que ver con el comercio internacional. Como lo vimos en algún momento al inicio del módulo, una de las características del comerciante es realizar, digamos, o dentro de esas características, tender a la globalización, ¿sí? ¿Y cómo se hace esa globalización? Pues a través de operaciones de compra-venta internacional.
Don Ricardo, sí, no, hágame, eso es para el teniente de ahí sí, entre con confianza que él ya tiene las placas suyas. Bueno, cuando estamos frente a un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Estamos frente a esta operación cuando el comerciante que está realizando la venta se encuentra en un país y quien está realizando la compra está en otro. ¿Ok? La compraventa internacional de mercaderías está regulado por la Convención de Viena de 1980. En esta Convención de Viena pues se establecen unos criterios o unas obligaciones que tienen ambas partes, tanto el vendedor como el comprador. Normalmente el vendedor muchas veces asume el transporte de las mercancías o de las mercaderías. Este transporte de las mercancías que se realiza normalmente se realiza vía marítima. Entonces ahí es donde vienen los términos Incoterms. ¿Qué son los términos Incoterms? Los términos Incoterms son unas reglas que están establecidas, son aproximadamente como 400, donde se establecen las condiciones y son aceptadas en la mayoría de los países del mundo. Hay una dependencia que se llama la UNCITRAL, que es una comisión de las Naciones Unidas que busca, digamos, como la regulación a nivel mundial de la actividad del comercio. Ok, así como la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es de la ONU también, busca que haya como un lenguaje uniforme en la mayoría de los países frente a las operaciones que hagan las personas que realizan la actividad del comercio. Entonces, esas normas, por ejemplo, establecen unas responsabilidades para el vendedor y para el transportador. Hay una que es muy conocida, que es la FOB, y la FOB, lo que significa esa sigla es que la responsabilidad del vendedor, de quien está realizando esa venta de ese comerciante, va hasta entregar la mercancía en el puerto de destino. ¿Ok? Una cosa es el puerto de destino y otra cosa es el domicilio del comprador. Pongamos un ejemplo. Si una persona, un comerciante que tenga su establecimiento, su negocio acá en Bogotá, realiza una operación de comercio internacional y la realiza de China, traer de Hong Kong o de Shanghái, de alguna de estos grandes centros industriales de China, traer X cantidad de mercancía. Esa mercancía viene vía marítima. Entonces, la responsabilidad, digamos que ingrese por el puerto de Buenaventura. La responsabilidad de ese vendedor va a ser hasta entregar la mercancía en el puerto de Buenaventura. Ahora, como el comerciante está en Bogotá y la mercancía viene para Bogotá, tiene que tener otro trayecto para esa operación entre el puerto de Buenaventura y Bogotá. Entonces, la responsabilidad del vendedor iría hasta el puerto de destino, que sería el puerto de Buenaventura. Yo sé que de pronto estamos acostumbrados a ver, bueno, que hay mucho de la aviación comercial y ese tipo de cosas, pero la mayoría de las operaciones que hace el comerciante las hace vía marítima, por un tema de costos. Es mucho más económico el transporte marítimo que el transporte aéreo. ¿Ok? Entonces, hay unos, antes se llamaban las SIAs, las SIA, la Sociedad de Intermediación Aduanera, ahorita le llaman agente de comercio exterior, creo que le llaman ahora. Y estas sociedades, lo que realizan, o estos agentes de comercio exterior,
es asesorar muchas veces a esta persona, a este comerciante, en todos los trámites, tanto de salida de mercancías como llegada de mercancías. Porque una cosa es realizar la compraventa, ¿ok? O sea, y realizar la compra allá en el otro país, traer la mercancía. Otra cosa es luego, digamos, el transporte, las obligaciones que se deriven de ese transporte de la mercancía. Puede que ese transporte sea multimodal, o sea, que utilice varias formas de... Marisol, el link está en el aula, en la sesión de hoy. El transporte puede tener varias modalidades, que sea una parte del trayecto vía marítima, que otra parte del trayecto sea férreo o que sea terrestre. Entonces, dependiendo el trayecto y dependiendo cómo se contrate ese transporte, pues habrá la responsabilidad de todos o de uno solo. ¿Ok? Pero además de eso, también hay unas operaciones o digamos unas situaciones en esas operaciones de comercio internacional que son los trámites aduaneros. Ustedes conocen la DIAN. ¿Saben qué significa la DIAN, no? La sigla. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Exacto, Elber. Muy bien. Entonces, la DIAN no solamente se encarga de cobrar los impuestos, sino de todos los trámites aduaneros, es decir, de todo el proceso de las mercancías que ingresan y que salen. Y es una dependencia diferente, pero hace parte de la misma entidad. Entonces, estas personas o estos agentes aduaneros se encargan de toda la operación con el comerciante para el transporte, para los procesos de nacionalización de la mercancía. Por ejemplo, si la mercancía viene, como el ejemplo que dije, de China para acá, entonces hay que nacionalizar la mercancía, hay que hacer unas declaraciones y pagar unos impuestos por esa mercancía que se está trayendo. Entonces, todas esas asesorías las va a realizar. Incluso muchas veces se necesita hacer, digamos, el tránsito de esa mercancía a través de un almacén general de depósito. Y los almacenes generales de depósito están en los puertos, están en las zonas de libre comercio o en las zonas francas también, como lo conocemos acá en Colombia. Y mientras está en ese trámite o en ese tránsito aduanero de entrada o salida de la mercancía, pues debe estar disponible para la respectiva revisión aduanera y como consecuencia de eso, pues se necesita tener las mercancías en esos almacenes de depósito, los cuales pues generan un costo. Todo eso se puede encargar ese intermediario. Hay, digamos, personas que están especializadas en todo ese trámite, sea para sacar la mercancía o para traerla. Pero en cuanto al tema de la Convención de Viena, lo que se busca, aunque no digamos, no podríamos decir que hay un lenguaje universal para hacer comercio internacional. Hay unas reglas básicas que son estas de las normas ICOTER, pero podríamos decir que la finalidad o lo que busca esta entidad, que es una entidad que busca la regulación del derecho privado, es decir, de esto entre los particulares, busca que haya como una especie de lex mercatoria. No sé si se acuerdan que en derecho romano debieron de pronto ver algo de la lex mercatoria de Justiniano. ¿Sí se acuerdan de algo de eso que hayan visto en romano, en derecho romano? O ya se les olvidó. Bueno, señor, nos vemos. ¿No viste esa parte en derecho romano? Bueno, la lex... Bueno, lo explico de pronto así un poco rapidito. La lex mercatoria que se dio a finales del Imperio Romano. En el Imperio Romano, ustedes saben que tenían una regulación, especialmente frente al derecho civil.
Y uno de los últimos, que fue Justiniano, lo que hizo fue que se dedicó a recopilar toda esa legislación que había y sacó, digamos, como una codificación, como recopiló todas las normas que existían en diferentes asuntos. Entre eso, la poca norma que había frente al tema de la mercancía. Ustedes saben que el Imperio Romano se extendió por todo el sur de Europa, en la costa mediterránea, hasta la península de Anatolia, lo que conocemos hoy como el territorio de Turquía, y parte del norte del continente africano. Todo eso hizo parte del Imperio Romano. Entonces, el imperio lo que hacía era que llegaba, tenía, digamos, la batalla, conquistaba el territorio y lo sometía. Pero ellos no llegaban en muchos de los casos a donde llegaban a cambiarles sus prácticas. Entonces lo que hacían era una dominación. Si ustedes lo miran en el texto, muchos pasajes de la Biblia, cuando miramos la dominación que tenía el Imperio Romano sobre Israel en ese momento, sobre ese territorio de lo que hoy es Israel y Palestina, en ese territorio, ellos no llegaron a acabar las prácticas de comercio que hacían esos pueblos. Lo que hacían era llegar y cobrar sus tributos, sus impuestos, que la gente le pagara los impuestos a ellos, y trataron en esta época de Justiniano de unificar, es decir, que en todo el imperio las reglas fueran las mismas y que se manejara, como decir, un solo lenguaje frente a esa actividad mercantil. Entonces, la UNCITRAL, que es una entidad que busca como esa nueva lex mercatoria, es decir, como que exista un lenguaje común, como un lenguaje universal, en cuanto a los temas del comercio, en cuanto a lo que tiene que ver con las operaciones de comercio, lo que hace la mercancía. De pronto ustedes ahorita, que ya al finalizar el módulo, ven lo importante que llega a ser el empresario, lo importante que llega a ser la actividad del comercio para un estado, para un país. Miren, por ejemplo, en la actualidad, que se está hace cuánto tiempo, hace unos par de meses, en esa dicotomía, que si hay que mantener a la gente encerrada por el tema sanitario, o por el contrario, que permitir que pueda ir reactivándose la economía. Es decir, es fundamental este ejercicio que hacen las personas para poder generar todo un andamiaje. Miren que al Estado le interesa también que se reactive la actividad de comercio, que haya actividad mercantil. Si no hay actividad de comercio, no hay gastos. Si no hay gastos, entonces, ¿cómo se cobran impuestos? ¿Sí? ¿Cómo se genera empleo? Si no hay empleo, las condiciones sociales pues van a tratar de desmejorarse. Todo va en torno a esa actividad. Entonces, miren qué tan importante termina siendo para una sociedad el comerciante. De ahí que en cada país y en los países, cuando llega un nuevo gobierno, tratan de establecer unas nuevas reglas para atraer esa inversión extranjera directa. Es decir, para que lleguen esos capitales de inversión. Ahora, en Latinoamérica ha surgido hace un tiempo, hace aproximadamente unas 2, 3 décadas, un concepto que se habla de los capitales golondrinas. ¿Y qué son los capitales golondrinas? Los capitales golondrinas, cuando llega un gobierno, llega un presidente y establece unas reglas de juego para atraer una inversión extranjera bajo unos beneficios tributarios, diciendo, bueno, vamos a dar este trato preferencial en el tema de impuestos, pero usted se me compromete a que va a producir empleo, de que va a generar aquí riqueza y que no se va a sacar el capital en el corto plazo. O sea, que llegue a hacer la inversión y en cuestión de menos de 5 años ya se lleve el capital que invirtió. Eso es lo que se evita con esos llamados capitales golondrina. Que lleguen, migran de un lado, entonces cuando cambia el gobernante, se van de ahí, llegan a otro sitio y así van por la región viendo dónde invierten, y llegó alguien que de pronto como que no le genera confianza y se van de ahí, hacen la inversión en el otro sitio, pero es una inversión que no dura mucho tiempo.
y al final se termina yendo en el corto plazo. Entonces, por eso le llaman esos capitales golondrina. Lo que se busca es atraer en todos los gobiernos, independientemente de su ideología política, van a tratar de buscar esa inversión, de que llegue el comerciante y llegue con unas reglas donde se le den unos tratos preferenciales. ¿Ok? Eso es lo que se busca con esa actividad del comercio. Y esto está ya regulado, fíjense, desde hace 40 años, desde 1980, en esta Convención de Viena. O sea, esto no es un tema nuevo que es de ahorita de neoliberal ni nada de eso, como de pronto podría empezar alguno. Por ejemplo, cuando hablamos del neoliberalismo, que lo asocian mucho con la actividad que hace el comerciante o que hacen estas personas que se busca que hagan una inversión en el país. ¿Qué significa ese neoliberalismo? Que se le da mayor apertura bajo unas condiciones más favorables en temas de impuestos y que lleguen a competir con el mercado interno, ¿sí? Eso es lo que le critican al tal neoliberalismo. Pero si ustedes lo analizan en el fondo, el tal neoliberalismo no termina siendo realmente cierto. Porque si no fuéramos a la definición del concepto como tal, significaría que el Estado no participaría del mercado, que el mercado se autorregularía. Y son muy pocas las actividades en las cuales hay autorregulación del propio mercado, como el mercado de valores. ¿Quién regula el mercado de valores? En los temas bursátiles, la bolsa de valores. Tienen una autorreguladora que se llama la AMB, autorreguladora del mercado de valores. Y al final, ¿quiénes conforman esa autorreguladora del mercado de valores? Pues los mismos de las bolsas, de estas casas que manejan la venta de las acciones, ¿sí? Entonces, en ese concepto, no podríamos decir que nuestra economía o que la mayoría de las economías latinoamericanas estuviesen bajo el concepto clásico neoliberal. Si quizás se hubiera desplegado, ni siquiera en los propios Estados Unidos, si quizás se hubiera desplegado más ese concepto en la práctica, de pronto el mercado fuera más amplio. Analicen de pronto los que son contemporáneos conmigo. No sé, Edilberto, me parece que eres contemporáneo conmigo. De pronto alguien, bueno, Ali creo que también es contemporáneo conmigo. Juan Felipe, también tienes cara de ser más o menos contemporáneo conmigo. No sé si se acuerdan que por allá en la década del 90, ¿sí se acuerdan? De la década del 90, Edilberto. Sí, claro, sí me acuerdo. O me va a decir que tú eres millennials y entonces... No, yo me acuerdo, soy más viejo que todo eso. Entonces te acordarás que la edad no se oculta, el tesoro de la sabiduría se refleja. Entonces me imagino que te acordarás que había un comercial de Telecom. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Telecom era la única empresa de comunicaciones en Colombia? Todos los pueblos había Telecom y no había más telefonía sino solo la de ellos. Entonces cuando tú ibas a hacer una llamada al exterior, tú tenías que llamar a la operadora de Telecom y ellos eran los que hacían la llamada y tú colgabas el teléfono. Y tenías que esperar a veces como 5 minutos que lograra esa operadora de Telecom la conexión de la llamada para que luego te sonara el aparato a ti y tú levantaras y te comunicaran. Fíjate cómo es ahorita que tú llamas, tú marcas desde tu teléfono a otro país y la llamada entra inmediatamente y no necesitas ninguna intermediación de nadie, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mire cómo el ejemplo de las comunicaciones, cómo ha cambiado, cómo, digamos, benefició al consumidor, digamos, a los ciudadanos de a pie, a los consumidores. Cuando salió la telefonía celular, ¿cuánto valía un minuto de celular? Por allá en el año 93, 94, cuando salió la telefonía celular. Seguramente muchos de ustedes no habían nacido. Valía promedio 1.500 pesos. Y 1.000 pesos o 1.500 pesos en el año 93 era bastante plata. ¿Cuánto vale ahorita un minuto celular? Entonces,
gracias a la apertura que se dio en el sector de las telecomunicaciones hacia mediados y finales de la década de los 90, podemos hoy ver cómo ese mercado, digamos, permitió que la competencia entre ellos beneficiara al usuario, beneficiara al consumidor. Entonces ahorita ustedes pueden escoger, se dan el lujo de escoger, voy y contrato con, claro, voy o contrato con Movistar o contrato contigo, contrato con tal empresa, dependiendo lo que entre ellos compitan y los que ofrezcan entre ellos. Versus cuando era solo Telecom, donde pues no había competencia, era el único, tocaba utilizar el servicio de Telecom. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en el concepto que se introdujo en el gobierno de César Gaviria Trujillo. César Gaviria Trujillo, que fue presidente de 1990 a 1994, introdujo las reformas que hoy algunos de los sectores alternativos critican. No fueron implementados por Álvaro Uribe ni por Juan Manuel Santos. O sea, no, eso no es de ahorita los últimos 20 años. Eso viene de principios de los 90. Y viene de un concepto de la CEPAL, que la CEPAL es la Comisión Económica para la América Latina, donde la CEPAL tenía, o el modelo cepalino, como se conoce, es que hay que consumir el producto nacional. Eso que ustedes están viendo hoy, esos comerciales donde dice que tenemos que apoyar lo nuestro, que ahorita en la época post-pandemia, que compremos los productos nacionales, que ayudemos a las empresas nacionales que mantuvieron los empleos en esta época de pandemia y tal. Ese lenguaje no es nuevo, ese discurso no es nuevo. Eso es un modelo cepalino y el modelo cepalino busca que se consuma lo nacional. Mientras que cuando hablamos de lo contrario al modelo cepalino, que es lo que se conoció en el gobierno de César Gaviria Trujillo como la apertura económica, busca una liberalización en el mercado. Es decir, que la competencia entre las empresas beneficie al consumidor. Pongo el ejemplo ese de la telefonía, pero hay muchas. No sé si de pronto se acuerdan, no sé si de pronto David Quintero, si tú alcanzaste a ver que para ver televisión tocaba tener una antena metálica en el techo y entonces tenía uno que subirse al techo a mover la antena para ver bien la señal de televisión y entonces te decían muévela hacia la izquierda, hacia la derecha, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ahí. No sé si te acuerdas, si tú viviste eso. Hacia el oriente moverla. Claro Ese que sí, quieto ahí. claro que Ese sí. quieto, Esa muévala que hacia el tenía- oriente. Ahí coge. La que tenía un aro de bicicleta, profe. Esa, Yo sí. era el que movía la antena. Entonces, eso por poner ejemplo. Entonces, por eso es importante que en esta convención de mercaderías, digamos, hay como unas reglas que se han pactado y que es como si fuese un lenguaje universal. Es decir, que en todas partes se debe respetar las mismas reglas, ¿sí? Frente a esas operaciones que se hagan. De pronto, ahí ahorita, digamos, está muy de moda acá para que usemos los servicios de Amazon. Amazon tiene, digamos, su competencia criolla. La competencia criolla de Amazon sería Mercado Libre. Mercado Libre es el Amazon latinoamericano. No solamente aquí en Colombia, en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Sí me entienden el ejemplo de Mercado Libre? ¿Qué hace Mercado Libre? ¿Qué servicios presta? Comercio internacional, compra-venta. Exacto, compra-venta. Una persona vende y el otro compra, ¿sí? Y a través de esa plataforma se hace la operación de comercio. Y como lo dijo Luis Gilberto ahorita, la mayoría de esas operaciones son internacionales. Entonces, ¿qué normatividad aplicaría si se hace una compra por Mercado Libre a otro país o se hace una compra por Amazon, ya que está de moda utilizar la plataforma Amazon? No es que le está haciendo publicidad a Amazon, porque no me está pagando nada por hacerle publicidad, sino que tiene, no sé si han visto, que muchos productos los traen a Colombia sin cobrar. O sea, no cobran el flete en algunos casos. Y tienen una oficina aquí en Bogotá. Entonces, ¿qué reglas aplicarían si uno hace una compra por Amazon? Que compre uno o por eBay también, estas plataformas.
¿Aplicaría la 1480 del 2011 o aplicaría la Convención de Viena? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que aplica la Convención de Viena porque es la que abre el mercado a nivel internacional, en donde uno puede estar o sea, el vendedor está en China, yo estoy en Colombia y hace uno la transacción desde aquí. Entonces, en la Convención de Viena hace énfasis a lo que es el mercado a nivel internacional. Ahí es muy claro porque dice que la Convención de Viena es sobre todo los contratos de compraventa a nivel internacional, mercadería, y se maneja como instrumento de derecho, derecho, ¿cómo es? Uniforme de contenido, en donde allá venden y yo compro y me colocan la mercancía en cierto sitio y ahí para allá, pues mira a ver qué hace. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar si va a aplicar una o la otra? Dependiendo el origen del vendedor. Si quien me está vendiendo está ubicado fuera del territorio colombiano, entonces aplicaría la Convención de Viena. Si está dentro del territorio colombiano, aplicaría la 1480, que es el Estatuto del Consumidor. Recuerdan que ya estudiamos la 1480. Ahora llega una pregunta. Si hacemos la compra en San Andrés Islas, ¿cuál aplicaría? La de Viena, yo creo. ¿Por qué crees eso, Franklin? Porque digamos que allí la regulación es diferente. Digamos que hay un mercado diferente. Yo pues me he enterado, no porque lo haya ido, sino que digamos que allí los impuestos salen, se manejan de manera diferente, o no sé, y los productos se consiguen, dependiendo de los productos, un poco más económicos, pero la verdad creo que por eso, no sé. No, se aplicaría la 1480 porque hace parte del territorio colombiano. Aunque, pensé que me iba a decir lo que yo voy a decir ahora. Si cuando tú vayas a San Andrés, te vas a dar cuenta que los raizales, o sea, los pobladores originarios de la isla, los raizales, no se consideran colombianos. O sea, se consideran como si fuesen independientes, cuando les conviene. Aunque ellos reciben, todas las semanas reciben 2 barcos con suministros de Cartagena. Entonces, vas a la isla y consigues puros productos llevados de Cartagena y de Miami. Pero ellos se consideran, muchos, como si fueran independientes. Dime, Alejandra. Profe, yo tuve la oportunidad de vivir 2 años en San Andrés Isla y allá el comercio lo manejan los libaneses, los turcos. Lo que hacen los raizales como tal es la parte de turismo, pero el comercio es 100% extranjero. Allá tú entras a una tienda y te van a atender esas personas extranjeras. Yo creería que el único comercio que tienen allá los raizales, los sanandresanos, es la parte de la venta de coco, el coco loco, las cosas como ambulantes, por decirlo de alguna manera. Pero vuelvo y repito, el comercio de allá es turco y es libanés. Sí, la mayoría es de esa parte del Oriente Medio. La mayoría, sí. De Exactamente. eso me di cuenta. Eso me di cuenta cuando estuve allá. Pero ellos, muchos se consideran como si fueran independientes. No, allá no, de hecho, lo que sí es que allá son muy abusivos. A mí me pasaba que lamentablemente me tocaba estar sacando pues la tarjeta del militar y decirle, mire, es que yo tengo la residencia, porque yo tenía una residencia en Transintoria pues por estar habitando allá, porque siempre están en los supermercados, le hacen mala cara a uno, sabiendo que uno es el cliente el que lo tiene que atender bien. Ya cuando le ven a uno la residencia, dice, ah, sí, hola, ¿qué tal? Sí, acá puedes abonar puntos, acá no sé qué, pero el resto, ellos lo atienden a uno de forma coloquial, a lo no me joda. Es la Y OCRE, que le llaman ellos, ¿no? sí, exactamente. Ellos no se consideran colombianos, siempre están denigrando del Estado colombiano, siempre están hablando mal de colombiano. Ellos, cuando uno está frente a ellos comienzan a hablar en el creol, es el Ajá. idioma de ellos,
que es una mezcla entre africano e inglés. Y es como, y siempre, más o menos, pues en 2 años medio aprendí ese idioma y ya uno sabía que los estaban hablando de uno. Ellos es como pues, su forma de vivir allá a diario. Pero cuando a ellos les conviene, sí aceptan. Por ejemplo, cuando este tema de Nicaragua, ¿sí? ¿Qué los afectó a ellos más? Los afectó no tanto la parte de la riqueza de mar que había ahí. Lo que los afectó económicamente, lo que los jodió fue que entonces ya la gobernación de San Andrés no iba a vender las licencias pesqueras a las embarcaciones de bandera jamaicana o de Honduras y de esa parte de Centroamérica que llevan a hacer faena, a llevarse el producto, los pescados, ¿sí? Fíjense que nosotros teniendo 2 mares, no tenemos una industria pesquera desarrollada como deberíamos tenerlo, para tener 2 costas sobre los 2 océanos. Y si uno lo mira a nivel de comparación de las regiones del país, las zonas costeras son las más llevadas del bulto, por decirlo popularmente, las que menos se ve la inversión por varios factores, no solo por digamos, por culpa del gobierno central, sino también por esos líderes regionales que cogen y desvían los recursos y no invierten mucho en infraestructura y tal, por muchísimas males, ¿sí? Pero se nota esa parte. Entonces eso lo fregó a ellos bastante. Lo que se lamentaban más era eso, de que iban a dejar de recibir esos ingresos por esas licencias, más que por el turismo, porque uno vaya y el turismo sigue siendo el mismo. Iba a decir algo, Ali. No, profe, no con el tema del comercio internacional, no solamente en San Andrés pues el comercio es manejado por los libaneses, ni todo lo que es puerto. Yo me acuerdo, ahí sí vamos a hablar de la edad. Yo he recorrido mucho, he tenido la fortuna de viajar mucho. ¿Se acuerda cuando estaba la frontera de Maicao y Cúcuta? ¿Sí? Esa era otra frontera. La gente en La Guajira se creía venezolana y en Cúcuta, porque es que siempre, yo creo que la Constitución del 91 fue la que medio amparó los derechos fundamentales de los colombianos. Y por eso en que en Colombia las fuerzas al margen de la ley hicieron su propia ley, porque el Estado colombiano olvidó muchos territorios, no solamente los sanandresanos, los raizales. Claro, los sanandresanos criticaban el gobierno porque ellos se sentían abandonados, ellos eran Puerto Libre, y a raíz de eso se acuerda que nosotros después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos una inmigración de los judíos, de los libaneses, de los judíos, y muchos de ellos comenzaron sus grandes comercios, ni tampoco en Barranquilla, lo dice la historia, comenzaron por aquí, por el lado de Magdalena, como esos pueblos que eran ricos en oro, Momposo, ¿sí? Entonces ahí se comenzó un comercio y la frontera que fueron prácticamente Puerto Libre. Usted oía Maicao y prácticamente la mató fue Chávez, pero usted anteriormente iba a Maicao y usted no le hablaban del peso colombiano, profe, ¿se acuerda? Hablábamos en bolívar. Sí, porque el bolívar estaba mucho más alto, a lo que es ahora la inversa, de que ellos manejan en la parte fronteriza, ya manejan el peso. Entonces siempre pues fuimos víctimas ¿cómo es que? De ser huérfano del Estado. Y bueno, yo también digo que cuando uno va a salir a pasear tiene que llevar plata, profe, porque en todas partes le tiran al turista. Yo me acuerdo una vez que estuve en Río de Janeiro, que fue a pasear y un tipo me iba a cobrar por una Coca-Cola $15, que no lo vale. Entonces, es que eso del comercio internacional, y el que más sufre es el turismo. Cuando uno es por ahí vulgarmente, cuando uno sale a pasear, tienes que llevar como la tula, porque en cualquier parte del mundo uno sufre mucho porque la gente abusa. No vamos a Cartagena. En Cartagena apenas que venga una persona blanca, que usted sabe que a todo el mundo dicen es cachaco, ya la Coca-Cola no vale 1.000, sino vale 5.000. Un ejemplo, y si el almuerzo vale 5.000 o 7.000, ya vale 15.000. Es que ese siempre ha sido uno de los grandes flagelos que no han podido controlar en el mundo. ¿Sí? Bueno, pero hay unos sitios que se dan garras más que otros. Sí,
Sí. Pero bueno, eso que tú dices de la Guajira pasaba porque hay un puerto que se llama Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, todavía está el puerto, pero ya no tiene, digamos, como de pronto esa cantidad de operaciones que se veían antes. Y también tiene que ver por la caída o por la liquidación de la flota mercante gran colombiana. Colombia tenía una flota mercante. ¿Y qué es una flota mercante? La flota mercante no es más que tener como, digamos, una línea de barcos que tengan la bandera del país. Y van a ser conocidos a nivel internacional por la bandera que lleva el barco. Todos los barcos, igual que los aviones, tienen una bandera, dependiendo del país donde están matriculados, donde tienen su registro, su asiento, su domicilio, por decirlo de alguna forma. Entonces, la flota mercante hacía que hubiese muchos territorios como la Alta Guajira, donde se dieran ese tipo de, digamos, de operaciones comerciales, donde había mucha actividad de comercio. Pero, por ejemplo, no sé, como a manera de anécdota, nosotros no recibimos esa inmigración tan alta que recibieron otros países de la región, de Sudamérica especialmente, después de la Segunda Guerra Mundial. Y no la recibimos por culpa del concordato entre el Estado colombiano y el Vaticano. ¿Sí? De que si ustedes miran en la historia hay dos periodos en la década del 30, no recuerdo ahorita los años exactos, creo que en 1936, por allá en el 38 o el 39, donde el presidente de turno prohibió la entrada en Colombia de los europeos y de los que venían del Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué no querían que ingresaran? Porque la Iglesia Católica no quería perder el terreno, y entonces pensaba, van a venir los europeos, muchos de ellos con sus ideas protestantes, y van a venir los del Medio Oriente, muchos musulmanes, y entonces vamos a perder parte digamos, del pueblo que siga siendo católico. Por ese pensamiento absurdo que vemos hoy en pleno siglo XXI, por eso ustedes ven que no tenemos, digamos, como es mucha de esa influencia, y donde lo hay en algunas zonas del país es muy poca donde de pronto hay esa mezcla. Pero esa riqueza cultural muchas veces se genera por la actividad del comercio, de la actividad de la compraventa de estas mercaderías. Lo digo no para mirarlo como algo necesariamente negativo, sino como que uno tiene que conocer la historia para tratar de no repetirla. Y los fenómenos que a veces se viven son fenómenos globales que se viven en todos lados, en muchísimos sitios. Por ejemplo, nosotros del 2004, 2005 hacia atrás teníamos un flujo de personas que se iban del país hacia otros destinos. Empezando, no sé si me imagino que Elisa acordará, en la costa, en los pueblos de la costa era mucho más fácil ir a Caracas que venir a Bogotá. Primero por cercanía y segundo por el tema monetario, que ganaban más, Yo me acuerdo cuando los bolívares de allá para acá. Cuando el bolívar costaba 21 pesos, el costeño no pensaba venirse ni para el interior ni para Estados Unidos, todo el mundo arrancaba para Caracas. También por el tema de la cercanía, porque por ejemplo de Cartagena allá hay como unas 10 horas promedio, en cambio venir hasta acá es mucho más lejos, ¿sí? Entonces, esa migración o ese péndulo migratorio cambió en los últimos 5, 10 años, y el colombiano ya no migra tanto y muchos han retornado. Entonces, de pronto, fenómenos que nosotros vivimos hoy, que vemos que hay muchos venezolanos que están robando y haciendo maldades, eso afecta. Eso es algo feo, ¿sí? Eso es algo maluco, pero también ha sucedido en otras zonas donde ha ido mucho colombiano, y también pasa lo mismo, donde empiezan a estigmatizar al colombiano porque van algunos que hacen sus bandideces y dejan mal al resto. Como creo que en esta semana vi por Caracol que devolvieron de Chile como que a 30 y pico colombianos, y muchos de ellos habían llegado allá era hacer maldades. Y llevaron el sistema allá a Chile y Argentina, el sistema ese aquí del gota a gota. Tal cual. Prestar para que paguen diario, y el que no paga le van dando plomo, le hacen las mismas patanerías que acá. No sé si de pronto Ali y Edilberto se acordarán. El préstamo con los
altos intereses han existido toda la vida. Eso no es nuevo, ¿cierto? Antes le Sí. llamaban agiotistas. ¿Te acuerdas? Todavía está, todavía está. Ahí está, yo me acuerdo, profe, claro. Pero ¿cuál es Somos la con- diferencia? La diferencia era que esos agiotistas de hace unos 20, 25 o 30 años atrás, esos agiotistas, cuando la persona no le pagaba, no se ponían a patearle las cosas o que los amenazaban con que lo iban a matar o que le iban a matar algún hijo. Nada de eso. Lo que hacía era mandarle el chepito, ¿sí? Ese chepito, por la vergüenza que generaba, producía un efecto que la gente pagara más rápido. Entonces, fíjense cómo cambiaron las cosas. Entonces, ese tipo de fenómenos han ocurrido en muchísimos lados. Nosotros ahorita lo estamos viviendo de recibir migrantes, pero antes exportamos muchísima gente, o sea, mucha gente migró de aquí hacia otros lados. Bueno, frente al tema de las mercaderías de la Convención de Viena, ¿alguna pregunta? Para terminar el tema y pasemos entonces a hablar de las notas. Hay dos preguntas en el foro. No sé si ya alguno vio el foro de la sesión de hoy. ¿Ok? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, ¿hay alguna pregunta o no? Por mi parte, no. Profesor, yo quiero preguntarle, buenas noches, Sonia. Buenas noches, dime. Profesor, yo quiero preguntar respecto a la pregunta número 9 del día de ayer, del parcial. Ya va. Estaba diciendo una pregunta del tema, antes de pasar a hablar del examen. Ok, profesor. ¿No hay preguntas del tema? Doctor, pues yo quisiera decir una cosa, ¿no? Ajá. Yo alcancé a vivir un poco lo de digamos, esa apertura con los inversionistas que venían del extranjero. En el caso de nosotros, por ejemplo, teníamos una fábrica y llegó, digamos que una competencia, donde ellos mismos, de alguna u otra forma, violaban, digamos, o sea, hacían una competencia desleal, porque vinieron a imponer precios de acuerdo a su voluntad. En este caso, por ejemplo, nosotros producíamos unas cejas plásticas y estos llegaron competidores judíos a ofrecer su producto. No sé si usted acuerda de las cejas a joven que no le pasan los años, únicamente la luz. Sí. Nosotros teníamos una fábrica también. Nosotros pues producíamos producto nacional, de carácter nacional, bueno, un producto muy bueno que inclusive a la época de hoy nosotros conservamos unas tejas que ya tienen prácticamente unos 40 años y todavía están, teja plástica de fibra de vidrio. Y ese producto, digamos que ellos vinieron a traerlo, pero no lo hacían de la misma calidad y con otro material, y fuera de eso prácticamente lo regalaban. De esa forma, tumbaron muchas empresas, digamos, quebraron muchas empresas y hicieron que, digamos, que la industria nacional de alguna u otra forma también decayera. No hubo protección tampoco, digamos, frente a esas determinaciones que de pronto el señor Gaviria hizo y muchos otros, pero realmente no fue lo que se esperaba, ¿no? Sí, yo sí creo que eso fue una consecuencia de eso. Pero a Hover todavía existe. ¿O ya no? Digamos que no, realmente no sé, yo sé que produce, yo tal vez sí, porque no estoy seguro. Yo sé y conozco esas tejas todavía, pero realmente con la marca como tal, no sé, realmente no sé. Sin embargo, nosotros, claro, nosotros que prácticamente los hicieron quebrar. Bueno, digamos que de pronto muchas veces ha pasado con varios sectores o con varios gremios es que la competencia que han tenido, pues no se les da, digamos, al fabricante nacional muchas veces asistencia o que se le den incentivos y
entran directamente a competir con un productor extranjero que muchos de ellos tienen subsidios, que es una de las críticas que se le hace al TLC, que, por ejemplo, los campesinos acá no tienen los mismos subsidios o el nivel de subsidio que tendrían los campesinos en Estados Unidos. Y así pasa mucho con varios sectores. Pero también pasa que en esa dinámica del mercado no falta, digamos, la situación que uno conoce popularmente como que el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Si han escuchado ese dicho, ¿no? ¿O no? Eso es una canción, doctor, ¿no? Sí, por eso, pero lo han escuchado, ¿o no? Sí, yo lo he escuchado. El vivo vive ¿cómo es que? El vivo vivo vive vive del del bobo y el bobo de papá y mamá. Ajá, ese es un dicho popular. Entonces, por ejemplo, si ustedes analizan el sector textilero y el sector del calzado, los textiles nacionales y el calzado nacional han sido afectados por la entrada de productos chinos de forma masiva, en los últimos años especialmente. Supongo que están enterados de eso, ¿verdad? Pero si ustedes van al origen de por qué esa situación se presenta, se van a dar cuenta que la culpa es de algunas personas colombianas del mismo gremio que quieren dárselas de más vivos que todos. Entonces es donde viene el dicho, el vivo vive del bobo. No sé si recuerdan que en el gobierno de Santos, Colombia ingresó en la lista de paraísos fiscales y tuvo un problema con Panamá, que Panamá presentó una demanda ante la OMS, ante la Organización Mundial de Comercio, la OMC, por esas prácticas restrictivas que había impuesto el gobierno colombiano. Y esas prácticas restrictivas donde el gobierno en temas arancelarios les cobraba doble impuestos a los productos que venían de Panamá, o sea, los textiles y el calzado. Entonces Panamá pegó el brinco y dijo, pero ¿por qué nos cobran doble impuesto? ¿Por qué no suben el impuesto? Y resulta que descubrieron que en Panamá es muy fácil abrir empresa. Crear una empresa en Panamá es muy sencillo, muy fácil. Cualquiera va a Panamá de paseo, de vacaciones, y crea una empresa sin tanto inconveniente. Si a ustedes les pareció que aquí no es tan complicado con lo que vimos en la exposición del grupo 4 de la solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica, vieron que no es tan complicado hacer una empresa acá, crear empresa. En Panamá es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, muchos de aquí, sector textilero que estaba en el sindicato antioqueño, se fueron para Panamá, crearon empresas en Panamá. Entonces, esas empresas, esas sociedades son panameñas. Y esas sociedades panameñas, ¿cuáles eran las operaciones que están haciendo? Importar de la China hacia Panamá las telas. Y luego exportar de Panamá a Colombia las mismas telas. ¿Qué detectó el gobierno colombiano? Fueron unos cuantos avivatos que se fueron, crearon empresas en Panamá para joder al mismo sector textilero y entonces afectar la producción nacional. Y por eso tuvieron que subirle los aranceles a las telas traídas y a los zapatos traídos de Panamá. La argumentación del gobierno fue, Panamá no produce esos bienes. Panamá es un país de tránsito, porque esas empresas lo que hacen es importar y luego exportar el mismo producto. Entonces es diferente cuando se hace esa operación a cuando en el propio país se fabrica y se exporta. Sí percibieron la diferencia. Entonces no es lo mismo a que esos colombianos se vayan para Panamá, hagan empresas en Panamá y traigan a Colombia productos creados en Panamá. Ahí no habría ningún problema. Pero estaban haciendo el quite de esa forma, de llevarlos de China a Panamá y luego los mismos de Panamá acá a Colombia. Entonces, muchas veces los mismos comerciantes son los que generan esas situaciones en perjuicio del propio gremio. Ahora, seguramente que los que hicieron esas operaciones recibían una utilidad mayor y entonces
les importaba 5 la producción nacional. Eso frente al tema de los zapatos y frente al tema de las textileras. Que si ustedes van y le preguntan a algún productor o fabricante nacional de telas o de zapatos de calzado, le va a decir que están afectados por los productos chinos. Pues están afectados por los productos chinos porque los primeros que trajeron y invadieron eso fueron los propios colombianos que se fueron a crear empresas en Panamá para hacerle trampa al gremio de esa forma. ¿Ok? Eso, y así como eso, seguramente que hay muchísimos en diferentes sectores de la economía. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Bueno, hablemos entonces ahora de las notas. ¿Alguien no me presentó el examen ayer?